Hoy hablaremos de las líneas generales de defensa contra las acusaciones de blanqueo de capitales internacional. Y empecemos por el marco normativo de referencia, sobre todo el italiano. El blanqueo de capitales está previsto en el artículo 648 bis del Código Penal y fundamentalmente dice así: quien sustituye, transfiere o emplea en actividades económicas, financieras o empresariales dinero, bienes u otros beneficios que provengan de un delito doloso con el fin de obstaculizar la identificación de su procedencia delictiva, es responsable precisamente de blanqueo de capitales. Hace unos años se introdujo el artículo 648 ter, párrafo primero, en pocas palabras, el autoblanqueo. Y según esta normativa, quien emplea precisamente, sustituye o transfiere por sí mismo las ganancias de su propio delito en actividades que sean lícitas con el fin de obstaculizar su trazabilidad, también él, precisamente, puede ser condenado por el delito de blanqueo de capitales. El blanqueo de capitales es un fenómeno combatido también por las normas internacionales, en particular por la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional, un tratado internacional que se firmó en Palermo en el año 2000. Existen también muchas directivas de la UE contra el blanqueo de capitales, las famosas AMLD, en particular la cuarta, la quinta y la sexta directiva. Existen muchísimas recomendaciones de organismos internacionales, como por ejemplo el GAFI, y deben verificarse en cada caso las convenciones multilaterales contra la corrupción y la delincuencia financiera. ¿Cuáles son entonces los elementos constitutivos que se pueden impugnar? Es decir, ¿cuáles son las líneas generales de defensa? Generalmente hay que centrarse en la ausencia de dolo específico, porque el blanqueo no es un delito de mera conducta. Se requiere un conocimiento real y efectivo del origen delictivo del bien. Desde el punto de vista de la defensa, podríamos decir que el cliente no tenía un conocimiento concreto del origen ilícito o que la conducta era compatible con una gestión imprudente o negligente, pero no dolosa. Otro elemento de atención debe ser precisamente el origen lícito de los fondos. Si el bien puede vincularse a fuentes rastreables, aunque sean atípicas, la acusación debería decaer. La defensa precisamente puede decir que los fondos provienen de actividades extralegales, pero aún así legítimas. Piensen en las criptomonedas, las donaciones, las ganancias de juegos de azar, servicios ocasionales no formalizados. Muchas veces falta el requisito de obstaculizar la identificación, es decir, la mera transferencia o empleo del dinero no es en sí mismo blanqueo si no hay una intención de enmascarar el origen de los fondos. La defensa en este punto bien puede decir: la operación era transparente y fácilmente rastreable, pero no había ningún elemento de sofisticación ni de opacidad. Por último, en cuanto a la conducta, debe analizarse la conducta anterior ya juzgada o prescrita. Si el delito previo está prescrito o es objeto de una sentencia absolutoria firme, la base para el blanqueo puede desmoronarse, porque la defensa bien podría decir: el ilícito previo no existe o no está probado. Me gustaría ahora plantear algunos casos abstractos a modo de ejercicio. Caso número 1. Blanqueo desde una sociedad extranjera. Un ciudadano italiano recibe transferencias de una sociedad registrada en Chipre. La Guardia di Finanza considera que los fondos están vinculados a un fraude fiscal. El imputado sostiene que se trataba de consultorías digitales. ¿Cuáles pueden ser las estrategias de defensa? La impugnación del dolo, la ausencia de pruebas sobre la intencionalidad fraudulenta o la trazabilidad de los servicios prestados. Los contratos, los correos, facturas, transferencias.
Otro elemento es el análisis del sistema fiscal chipriota, por ejemplo, discutir la ausencia de pruebas fehacientes, al menos del fraude original. Otro caso típico es el del uso de criptomonedas. Un empresario, por ejemplo, convierte en Bitcoin los ingresos de una actividad paralela en efectivo. La fiscalía en este punto lo acusa de autoblanqueo agravado. ¿Cuáles pueden ser las estrategias de defensa? La primera es impugnar la voluntad de obstaculizar la procedencia, por lo que podríamos decir que existe un uso de exchanges rastreables. En segundo lugar, se puede argumentar la naturaleza lícita del efectivo. Por ejemplo, hablar de una antigua actividad familiar no regularizada fiscalmente, pero lícita de todos modos. Además, es oportuno solicitar peritajes técnicos para demostrar la transparencia de la operación. Paso ahora a un último caso, el de la gestión fiduciaria. Un abogado, por ejemplo, gestiona una cuenta fiduciaria para un cliente ruso. Las autoridades lo acusan en este punto de haber blanqueado fondos procedentes de la corrupción. En este caso, planteando estrategias abstractas, se podría invocar el rol meramente profesional y fiduciario sin que el profesional tuviera la disponibilidad material del dinero. O bien, se podría demostrar una comunicación correcta a los organismos de control, por ejemplo, a la UIF. Además, sería oportuno impugnar la existencia del delito previo, por ejemplo, demostrando que ninguna condena extranjera ha llegado a ser firme. Hablemos de las herramientas defensivas avanzadas. Entonces, ¿cuáles son estas herramientas? En primer lugar, los peritajes económico-financieros, es decir, para demostrar la compatibilidad de los flujos con actividades lícitas, es necesario disponer de análisis contables forenses. Además, otra herramienta puede ser la auditoría documental retrospectiva, para demostrar la voluntad de mantener la trazabilidad y la conformidad. Además, existen también herramientas internacionales, como las comisiones rogatorias activas, para obtener información de jurisdicciones extranjeras que demuestren la licitud o la transparencia de los fondos, sobre todo si estos fondos son extracomunitarios. Además, un cierto papel lo asumen las notificaciones voluntarias o la cooperación con la UIF y las autoridades extranjeras, porque incluso a posteriori podemos demostrar de alguna manera la ausencia de voluntad fraudulenta y la actitud colaborativa. Por último, son importantes las impugnaciones basadas en el CEDH, es decir, me refiero al artículo 6 y al artículo 7, en caso de aplicaciones extensivas del concepto de producto del delito o de inversión de la carga de la prueba. Pasemos a las estrategias procesales complementarias. La primera es la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si hay operaciones en el ámbito comunitario. En segundo lugar, la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en caso de presunciones legales o automatismos sancionadores. Por último, la solicitud de comisión rogatoria defensiva en los países de donde se supone que proceden los fondos. En conclusión, la defensa frente a acusaciones de blanqueo internacional debe ser multinivel, es decir, penal, fiscal, de derecho mercantil y bancario, multijurisdiccional, con el apoyo de abogados locales o comisiones rogatorias y, sobre todo, proactiva y técnica para evitar el efecto dominó de la inversión de la carga de la prueba. Por tanto, un abogado debe preparar al cliente de forma preventiva y documentar cada movimiento económico para construir un dossier de defensa eficaz, incluso antes de la imputación penal.